Las sectas evangélicas. Pregunta, ¿somos los evangélicos una secta? Bueno, estuve averiguando un poco acerca en qué consiste la secta, y lo hice porque una persona compartió un video, esta persona es de México, diciendo que había logrado salir después de 9 años de una secta. Y cuando empezó a describir la secta, empezó a llamar a una iglesia evangélica como una secta, por lo que le había sucedido a ella. Pero vamos a ver si realmente los evangélicos podemos ser considerados como una secta o no. Primero quiero que veamos que voy a sacar algunas fuentes del internet para poder definir qué es una secta. Y voy a leerles algo que me lanzó por ahí el internet, que dice: una secta se puede definir como un grupo social que representa creencias, prácticas y rituales distintos a los de las religiones o corrientes principales. Bueno, entendiendo que el cristianismo y el evangelismo son parte de una misma creencia, no entraríamos en la definición de una secta, porque, bueno, somos parte de corrientes principales. Sin embargo, vamos a ver cómo se comportan las iglesias, o cómo nosotros deberíamos comportarnos de acuerdo a la palabra, y si esto nos califica o no para ser una secta. Bien, uno de los primeros puntos para poder definir una secta es un liderazgo carismático. Vamos a ver qué nos dice el internet acerca de esto. Dice: en las sectas, el líder es visto como una figura autoritaria que posee un conocimiento o una revelación especial que lo coloca por encima de los demás. Las sectas suelen ser dirigidas por un líder carismático que ejerce un control absoluto sobre los miembros. Este líder es visto como una figura autoritaria, a menudo reverenciado como un ser divino, casi iluminado, ¿no? Un ser más o menos que tiene una revelación especial. Pero esto se aplica a las iglesias evangélicas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, que es donde obviamente todos deberíamos vernos en el espejo de la palabra de Dios para saber si es o no es así. ¿Qué dice 2 de Pedro 1, 20, 21? Reina Valera dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, no hay un monopolio de revelación dentro del Evangelio. Eso no existe. No hay una palabra autorizada para que sea incuestionable dentro del Evangelio. Eso no existe dentro del Evangelio. Entonces, es imposible que nosotros podamos caer en el ámbito de ser una secta si cumplimos los parámetros de la palabra del Señor, porque algo que es importante entender es que hay personas que pueden decir que han recibido una revelación especial de Dios, pero esto no dice la Escritura o la palabra de Dios. Eso no dice la Biblia. Entonces, ¿a quién tengo que creer? ¿A la Biblia o a esta persona? Bueno, tengo que creer a lo que dice la palabra. No existe interpretación privada de la profecía bíblica. No hay una palabra que ha sido dada a un líder en específico. La iglesia entera tiene la posibilidad de estudiar la Biblia, de entenderla, de interpretarla, de vivirla y de enseñarla. Y así es como debería ser, de hecho. Vamos con la segunda parte, el aislamiento y control mental. Esto es lo que hacen las sectas. Los miembros de una secta a menudo son aislados del mundo exterior, se les impone un control mental riguroso, se fomenta la desconfianza hacia los forasteros y se promueve la idea de que solamente el grupo o dentro del grupo se tiene la verdad. Se busca crear un ambiente donde la mente de los miembros esté bajo el control constante del grupo, eliminando la capacidad de pensar críticamente o cuestionar. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Será que eso se pueda aplicar a nosotros? Miren ustedes lo que dice la Biblia. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Dentro de un evangelismo sano, no se puede prohibir y no se prohíbe que se lean libros de teología o que se escuchen cierto tipo de prédicas. Eso no puede suceder, ya que la misma palabra nos manda a examinarlo todo. Es decir, el creyente evangélico debería ser una persona con un alto nivel de preparación como para poder analizar información y para poder discernir lo que está bien de lo que está mal. Si hay personas dentro de la congregación que no tienen esta posibilidad de discernir, es porque no han crecido lo suficiente. Y es importante que las iglesias fomenten el crecimiento y el análisis y el razonamiento de la palabra y de cualquier información que exista. Vamos a la tercera: exclusividad y rechazo de la crítica. Las sectas a menudo se presentan como las únicas poseedoras de la verdad y eso justifica su rechazo a otras creencias. La mayoría de las sectas consideran como el único camino verdadero, lo que refuerza su aislamiento y resistencia a la crítica. Bueno, nosotros obviamente sabemos que el único camino es Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, mi iglesia no es el camino. No, la iglesia de mi amigo pastor no es el camino. Ni siquiera voy a decir que la iglesia evangélica es el camino. Cristo es el camino, y todo aquel que cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y cree en este mensaje, obviamente que esta persona será salva. No tiene nada que ver
con mi iglesia, con mi institución religiosa o con los valores que yo percibo como buenos o malos. Cristo es el camino. Eso es lo que predicamos en las iglesias evangélicas. Nosotros no predicamos o no deberíamos predicar que en esta iglesia usted va a crecer, en esta iglesia usted va a recibir bendición, o en esta iglesia usted va a ser salvo, porque esa no es la verdad. La verdad es que Jesucristo es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida, y es el camino, es el único camino que existe. Entonces yo no puedo adueñarme de Cristo y decir solamente se manifiesta en mi iglesia. Eso no funciona así. Lo cuarto es la manipulación emocional. Dice, el control emocional es fundamental en las sectas donde las emociones son manipuladas para crear una dependencia total del grupo y del líder. Esto es lo que le pasó a esta muchacha que empezó a describir cómo funcionaba su iglesia en el tema de manipularla emocionalmente, porque le decía, bueno, mira, si tú te vas va a haber maldición sobre vos, sobre tu familia, no va a haber cobertura sobre vos, y si va a venir enfermedad, va a venir cosas así, y bueno, vas a estar mal. Realmente, hay que hacer un análisis y hay que separar las cosas, ¿ya? Las personas que se van en desobediencia a una iglesia, obviamente que van a sufrir castigo por una razón, porque están andando en desobediencia. Porque, por decir, una persona que está andando en pecado y se sale de la iglesia, sabemos que le va a ir mal porque está andando en pecado, no porque se fue de mi iglesia, sino porque está andando en pecado. Y andar en pecado tiene consecuencias. No porque no está bajo mi cobertura o bajo mi liderazgo, sino porque es una consecuencia lógica de un pecado. Las personas que no están administrando bien su dinero, cuando se vayan de la iglesia, sabemos y entendemos que van a recibir una paga por su mala administración, no porque no estén bajo mi cobertura, sino porque no están administrando bien. Si se quedan en mi iglesia y siguen andando en pecado, les va a ir mal. Y si se quedan en mi iglesia y siguen administrando mal su dinero, les va a ir mal. Ningún pastor o líder puede bendecir más o maldecir más de lo que Cristo ya ha bendecido. Miren ustedes lo que dice Efesios 1:3. Dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El creyente ya está bendecido, ya ha sido bendecido. No necesitamos nosotros que un pastor nos llene de bendiciones porque ya Cristo nos bendijo. Y tampoco un pastor puede maldecirnos porque ya Cristo nos bendijo. Lo que hacemos los pastores es guiar y, bueno, en algún momento bendecir, pero ese bendecir tiene que ver con dar una palabra, a veces ayudar en algo económicamente, pero no tiene que ver con que yo tenga la capacidad espiritual de bendecir o quitar bendición como pastor. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que toda persona que ha recibido a Cristo Jesús ya está bendecido espiritualmente, ya fue bendecido espiritualmente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y lo último es la dificultad para salir. Las sectas crean un ambiente en el que los miembros sienten que abandonar el grupo sería traicionar a la familia espiritual, y lo que hace que salir sea emocional y psicológicamente devastador. Eso fue lo que le pasó. Muchas personas tenían miedo de dejar la iglesia o de dejar el liderazgo porque sentían que al hacerlo estaban traicionando a sus amigos, a su grupo, al pastor. Pero esto no es lo que nos dice la palabra. Y acá es donde quiero reflexionar, porque el video que hace esta muchacha es realmente fuerte. Y es realmente fuerte porque sí es un ataque directo a la iglesia evangélica. Y tristemente es un ataque que muchas veces está justificado por la actitud que tenemos muchos pastores con nuestra iglesia, que me ha pasado a mí, que le ha pasado a muchas personas, que hemos dirigido una iglesia, que hemos pensado que el Señor nos escogió a nosotros, y como nos escogió a nosotros, nosotros tenemos cierto derecho sobre la grey. Y quiero decir algo, somos siervos de la grey. Y quiero terminar con esta reflexión, por favor. Imagínense algo. Imagínense que yo voy a visitarlo a usted a su casa. Imaginemos que usted es una persona casada, y yo voy a visitarlo a su casa, ¿no? Y estamos conversando, y en media charla llega su esposa. Y al llegar su esposa, yo la miro y le digo, ¿por qué llegaste tarde? ¿Será que puedes prepararnos la cena de una vez, por favor? Estamos conversando con tu esposo y yo tengo hambre. Creo que cualquier esposo medianamente sano me botaría de su casa lo mínimo. Siendo muy gentil, solo me botaría de su casa. ¿Por qué? Porque yo no soy el esposo. Soy el amigo del esposo, soy el siervo del esposo, si usted quiere, pero no soy el esposo. No puedo tratar a la iglesia como si fuera mi esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y yo no quiero imaginar qué va a hacer Cristo cuando nos juzga a nosotros como pastores y hayamos tomado nosotros señorío sobre la esposa de Él. Dios es un Dios fuerte y celoso. Tengamos cuidado, mis amados pastores, amigos, de cómo tratamos a la grey. No solamente a los pastores, también a los líderes del ministerio, a los que dirigen gente dentro de la iglesia, a los que discipulan. A todos los que ejercen autoridad dentro de la iglesia, tengamos mucho cuidado. La esposa es de Cristo, no es mi esposa, es la esposa de Cristo, para que todos lo podamos tomar en cuenta. Gracias.